En el gran comedor del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, el 1 de septiembre, se celebraba la habitual selección. Cada año, los nuevos alumnos se colocaban el sombrero seleccionador, el artefacto mágico revolvía un rato, quizá discutía un poco con quien lo llevaba, y luego decían a qué casa pertenecían. Esto fue un asunto completamente normal. Sin embargo, la clasificación de este año no fue del todo normal. Era septiembre de 1995, y mientras se clasificaba a los estudiantes, no se percibía el ambiente habitual de nerviosismo, aunque un poco bullicioso. En cambio, todo estaba muy tranquilo y sobrio. La razón de esto fue un suceso ocurrido al final del curso escolar anterior. Harry Potter, el querido hijo mayor de Lily James Potter, fue asesinado. No fue un accidente, sino un asesinato premeditado perpetrado por un tal Tom Sorbo Riddle, o como era más conocido en el mundo mágico, Lord Voldemort. Tal vez un poco de historia de la última década y media sería mejor que trivialidades al azar. Todo empezó cuando Dumbledore entrevistaba a cierta persona para el puesto de adivinación. Como en tantos otros mundos paralelos, ella profetizó que un niño nacido al morir el séptimo mes sería quien detendría a un señor oscuro con el poder que desconoce. Por supuesto, este tipo de cosas no podían ser simples ni privadas, y dio la casualidad de que dicha profecía fue escuchada por uno de los subordinados del señor oscuro mencionado. Por suerte, o quizás no, el mortífago solo había escuchado parte de la profecía antes de ser expulsado, pero eso bastó para que Voldemort comenzara a buscar a quienes pudieran ser candidatos. Dos bebés en particular estaban en la mira de Voldemort. Uno era Neville Longbottom y el otro, Harry Potter. Bueno, Neville Longbottom era un tema un tanto discutible, ya que había nacido el día anterior al último día del mes, mientras que Harry Potter había nacido esa misma tarde, apenas minutos antes de la medianoche. Ambas familias se escondieron usando el aparentemente genial, pero en realidad defectuoso, hechizo Fidelius. ¿En serio? ¿Cómo es tan bueno ese hechizo? Si alguien mata al guardián del secreto, todos los que lo conocen se convierten en guardianes del secreto, así que con un solo asesinato, prácticamente cualquiera que lo sepa podría divulgarlo. En fin, los Potter se escondieron usando a Peter Pettigrew como su guardián secreto, aunque se corrió la voz de que Sirius Black era en realidad el guardián secreto, como una especie de cortina de humo para mantener a Peter, y por lo tanto, el secreto, a salvo. Los Longbottom se escondieron usando a Brian Kinnon como su guardián secreto. Ambas parejas creían que estarían a salvo, ambas creían haber confiado en personas de confianza. Resultó que solo una pareja lo había hecho. En la noche de Halloween de 1981, Voldemort atacó la casa de los Potter en Godric Hollow. Peter Pettigrew resultó ser un traidor, un mortífago, y voluntariamente reveló el secreto de la ubicación de los Potter al señor oscuro Voldemort. Debido a la profecía, intentó eliminar la amenaza él mismo. Nadie supo realmente qué había sucedido esa noche. El Mle, al investigar la escena, descubrió que se habían lanzado 3 maldiciones asesinas usando la firma mágica de Voldemort, pero solo Harry Potter, el niño de 1 año, tenía rastros de la maldición en su cuerpo. Voldemort no aparecía por ningún lado. Lily James Potter, según se reveló en un examen médico, aparentemente llevaban medio minuto muertos cada uno, aunque no había pruebas de la causa. Lo único que recordaban era una tenue luz dorada y una desagradable sensación de malestar en el estómago. Un hombre que paseaba a su perro esa noche creyó oír una voz femenina murmurar a ver cómo cambia esto, pero lo descartaron por loco. Fue esa noche la que marcó el fin de la guerra civil entre magos. Su número, que nunca había sido especialmente alto de antemano, se había reducido a aproximadamente 1/3 de lo que había sido antes. Sin su líder, que ya no les daba instrucciones, los mortífagos y los partidarios del Señor Oscuro se desintegraron rápidamente. Desafortunadamente, no muchos fueron encarcelados. Un porcentaje considerable logró evitar problemas gracias a sobornos y favores sustanciales de las personas adecuadas. Era una triste realidad que la corrupción proliferaba entre las personas influyentes del mundo mágico, y también era una triste realidad que la mayor parte del poder recaía en sangre pura, al menos neutrales ante la ideología del Señor Oscuro. En fin, después de aquella noche de Halloween, los Potter se convirtieron en una familia internacionalmente conocida. Bueno, para ser más precisos, Harry Potter se hizo mundialmente conocido por ser el único superviviente conocido de la maldición asesina. El mundo mágico puso al bebé de 15 meses en un pedestal, y sus padres no sabían qué hacer con tanta atención.
Como cada una de sus acciones aparecía en la portada de El Profeta, Lily Potter tuvo que ser cada vez más cuidadosa con cada decisión, comportándose cada vez más como una dama de clase alta. Esto era difícil para ella, pues provenía de una familia de clase media baja y tenía el temperamento fogoso típico de las pelirrojas. James Potter estaba más acostumbrado a la atención. Sus padres eran ricos y provenían de familias influyentes, ambos pertenecientes a la clase alta del mundo mágico. De niño, también había sido bastante mimado, con todo lo que podía desear. Esto resultó en que la familia intentara ser algo que no era. Lily Potter era ama de casa y crió a su hijo Harry y a los dos hijos que le siguieron. Rose y Blake Potter, hermanas gemelas, crecieron juntas, haciendo todo juntas, y no eran muy sociables, pues dependían en gran medida solo de su gemela. Las cosas siguieron así durante 10 años, y en 1991, Harry Potter asistió al colegio Hogwarts de magia y hechicería como estudiante de primer año. Se ganó la enemistad instantánea de Draco Malfoy, pero aparte de eso, logró ganarse un gran número de seguidores. Harry era un chico popular y muy bueno con la magia, aunque Severus Snape afirmaba que se debía únicamente a que James Potter le había dado clases durante varios años antes de que éste asistiera a la escuela. No es que hubiera nada inusual en ello, era bastante común entre las familias de sangre pura y algunas mestizas. A lo largo del año, ocurrieron varios sucesos interesantes que quizás deban destacarse. Una discusión con Draco Malfoy terminó con una carrera entre ellos, a pesar de las protestas a gritos de Madame Hooch. Esto llevó a que Harry, tras su excepcional demostración de habilidad, se uniera al equipo de Quidditch de Gryffindor. En Halloween, más tarde ese mismo año, Harry acudió al rescate de Hermione Granger. Resultó que Ronald Weasley la había insultado ese mismo día, lo que la hizo llorar en el baño. Claro, eso debió de ocurrir al mismo tiempo que un troll andaba suelto por el castillo, uno que terminó dentro del mismo baño de chicas donde lloraba la Granger. Aparte de un pequeño incidente que involucró a un dragón que Hagrid estaba tratando de criar, el evento final de mayor importancia fue cuando Harry Potter, Ronald Weasley, Hermione Granger y Neville Longbottom fueron al corredor del piso prohibido, pasaron por las trampas colocadas y Harry se enfrentó al profesor Quirrell, que estaba tratando de robar la piedra filosofal para su amo, un Voldemort en realidad no completamente muerto. En segundo año, la situación se desató durante el verano, incluso antes de que Harry Potter llegara a Hogwarts. Un elfo doméstico, llamado Dobby, fue a la residencia de los Potter e intentó convencer a Harry de que no fuera a Hogwarts ese año. Naturalmente, no tuvo éxito. Todo transcurrió con normalidad durante los primeros meses del curso académico, salvo por algunas alumnas de tercer año que se lesionaron jugando con el sauce boxeador. No fue hasta Halloween que volvieron a ocurrir sucesos extraños. La señora Norris, la gata de Argus Filch, el conserje, fue encontrada petrificada fuera del baño de chicas. A lo largo del año, se produjeron varios incidentes más que provocaron la petrificación de estudiantes, e incluso la aparición de un fantasma. Harry Potter, entre otros, creía que un miembro de la casa Slytherin era responsable de los ataques, pues heredó la profunda aversión de su padre por todo lo oscuro y Slytherin. Claro que, al parecer, todo el asunto fue obra de un supuesto heredero de Slytherin, fue bastante fácil culpar a los estudiantes de Slytherin. Harry Potter, a diferencia de otros mundos, nunca fue sospechoso de los ataques. Cuando Draco Malfoy le lanzó una serpiente en la única sesión del club de duelo que tenían, la maldijo en lugar de siquiera pensar en hablar con ella. Incluso si hubiera entendido lo que decía, no le habría prestado atención. Realmente no le gustaban las serpientes. Casi al final del año, un estudiante fue secuestrado y llevado a la Cámara de los Secretos. Harry Potter y Ron Weasley, con el poco servicial Gilderoy Lockhart, fueron a la cámara, que fue encontrada gracias a la combinación de la deducción de Hermione Granger y la historia de la muerte de Myrtle la Llorona. Cuando bajaron a la cámara, Lockhart intentó borrar los recuerdos de Harry Potter y Ron Weasley, tal como había logrado todos sus otros logros, pero estaba usando la varita rota de Ron, que se volvió en su contra, borrando su propia memoria y causando una cueva que los separó de Harry. ¿Alguien piensa que Fate está jugando con Harry aquí, o es solo una coincidencia? De todos modos, avanzando rápidamente, Harry entró en la Cámara de los Secretos, conversó con un tipo que decía ser un recuerdo sellado dentro de un diario durante 50 años, mató a un basilisco con la ayuda de una espada genial, un sombrero parlante y un pájaro en llamas, salvó a la damisela en apuros y llevó a todos de vuelta a la escuela. Ya sabes, lo que cualquier niño normal hace en la escuela, ¿verdad?
Aunque la reprimenda que recibió de su madre por no confiar en ellos probablemente fue bastante normal, al menos. Sorprendentemente, el tercer año fue bastante tranquilo y aburrido. Fue el año en que las hermanas gemelas de Harry Potter por fin empezaron el colegio en primer año, aunque parecían preferir la compañía mutua a la de sus compañeros, y tampoco pasaban mucho tiempo con su hermano. Por si alguien se lo preguntaba, ambas fueron seleccionadas para Hufflepuff. Lo único que podría valer la pena mencionar es que cierta rata, que había evadido ser capturada durante 12 años, finalmente se desesperó lo suficiente como para buscar a la que había servido antes. No es que nadie estuviera realmente al tanto de esto ni de nada, pues los magos no pensaban en la multitud de aviones muggles en los que una rata animaga inteligente podría colarse. En el cuarto año de Harry Potter, todo empezó a ir mal, empezando en Halloween. ¿Alguien ve un patrón? ¿Acaso la vida de Harry Potter fue un libro escrito por un autor al que le gustaba mucho, o lo odiaba, Halloween o algo así? En fin, independientemente de eso, su nombre salió del Cáliz de Fuego, lo que significa que tuvo que competir en el torneo de los tres magos contra otros 3 estudiantes mayores de edad. En la primera prueba, tuvo que sortear a un dragón, lo cual logró con heridas leves. En la segunda, tuvo que rescatar a un alien de la aldea de tritones en el fondo del lago, una tal Ginny Weasley con quien, al parecer, mantenía una gran relación. En la tercera y última prueba, tuvo que atravesar un laberinto lleno de trampas y criaturas mágicas, lo cual logró. Aquí es donde las cosas realmente van mal, al menos para Harry Potter. Resultó que la copa en el centro del laberinto era un traslador que transportó a Harry Potter a un cementerio, donde lo ataron a una lápida y usaron su sangre a la fuerza en un ritual para revivir a Voldemort. El Señor Tenebroso convocó entonces a sus seguidores, los torturó y menospreció un poco con indiferencia, y luego se batió en duelo contra Harry Potter. Durante el tiempo que Harry estuvo con Voldemort, en Hogwarts no se quedaron de brazos cruzados. Al descubrir que un campeón había sido secuestrado, especialmente uno tan importante como Harry Potter, el niño que vivió, se llamó a los Aurores, quienes comenzaron a intentar rastrear el traslador, utilizando el residuo mágico de su activación para determinar su ubicación. Tras obtener una ubicación aproximada del traslador, un gran grupo de Aurores, junto con otras personas dispuestas a ayudar, se apareció y se trasladó a la zona. Consiguieron encontrar la fuente de magia más cercana y comenzaron a acercarse al lugar donde Harry Potter y Voldemort se batían en duelo. Llegaron justo a tiempo para presenciar la muerte de Harry Potter. Tras unas cuantas burlas y fanfaronería, Voldemort y sus mortífagos huyeron de la escena del crimen, dejando a todos aterrados. Voldemort, el peor señor oscuro de la historia, o eso decían, a pesar de que Geyer Grindelwald era el Hitler mágico, pero qué más da, había regresado, y también había matado a Harry Potter, quien lo había derrotado la última vez que se alzó. La gente entró en pánico, y con razón, pero Dumbledore estaba preocupado por una razón muy distinta. La profecía mencionada en el sexto párrafo de esta historia le decía a Dumbledore que solo Harry Potter podía matar a Voldemort, o al menos así lo interpretó él. Claro, existía el problema de que ya no había un Harry Potter para luchar contra el Señor Tenebroso, así que intentó encontrar un sustituto. El otro posible candidato a la profecía estaba descartado. Neville Longbottom no podía enfrentarse a Voldemort, y entonces a Dumbledore se le ocurrió la brillante idea de invocar a un Harry Potter alternativo para que hiciera el trabajo por ellos. Ahora bien, estaba el maestro del caleidoscopio, Selrech, quien sin duda podría encontrar al chico que Dumbledore necesitaba. Sin embargo, esto no era una opción. Para empezar, los magos y los magos no solían llevarse muy bien. Los magos afirmaban que esto se debía a que todos los magos eran unos bastardos inmorales que harían lo que fuera por alcanzar su casa, por muy reprensible o depravado que fuera. Los magos sin duda dirían algo diferente, pero ellos eran el enemigo, entonces ¿por qué los magos escucharían su versión de la historia? Otra razón para no ir a Selrech, incluso si los magos hubieran sido mejores amigos, era que el hombre estaba, algo desquiciado, o al menos tenía la moral deteriorada. Quizá le faltaba cordura. Nadie se ponía de acuerdo sobre qué le pasaba realmente, quizás era solo su humor poco convencional. Pero no era muy accesible, ni siquiera en su dimensión natal, sin meterse con el pobre imbécil que le había llamado la atención. Dio la casualidad de que Dumbledore sí encontró algo. Creyó que era una señal de que el destino lo estaba favoreciendo, ¿o era el destino? ¿Y de verdad está favoreciendo a Dumbledore? Y repasó el ritual que había encontrado varias veces, asegurándose de que fuera lo que decía.
Dumbledore habría llevado a cabo dicho ritual en ese mismo instante, de no ser porque requería una cantidad enorme de poder, un poder que Dumbledore simplemente no poseía. Así que, en lugar de intentar reunir a un grupo de personas dispuestas a ayudar, Dumbledore actuó con cierta astucia. Les informó que tenía un ritual para invocar a un Harry Potter alternativo que lucharía por ellos, el cual realizaría en Hogwarts el 1 de septiembre, pero no les reveló el requisito de poder. Modificó ligeramente el círculo ritual, de modo que todos los presentes al activarse formarán parte de él, aportando cada uno sus reservas mágicas al hechizo y, por lo tanto, cumpliendo con el requisito de poder del ritual. Eso significaba que todo el alumnado participaría, así como todo el personal. También estarían presentes representantes del ministerio, al igual que Lily y James Potter. Dumbledore había pensado que sería mejor tenerlos cerca cuando llegara el Harry Potter alternativo, para mantenerlo cerca y guiarlo más fácilmente hacia su destino. Ambos padres aceptaron la oferta con entusiasmo. James se convirtió en profesor asistente de transformaciones y Lily en asistente de encantamientos. Sin embargo, ahora era el momento de la verdad. Dumbledore recorrió el salón con la mirada mientras se preparaba para pronunciar el conjuro necesario para el ritual, con la varita de Sauco en la mano. Era el momento. Ahora mismo invocaría a un Harry Potter que ya había derrotado a Voldemort, y que por lo tanto podría volver a hacerlo. Hubo un destello brillante, y cuando todos parpadearon para quitarse las manchas de los ojos, miraron hacia el círculo ritual, para ver que su salvador regresaba a ellos. No obtuvieron exactamente lo que esperaban. Frente a la mesa de los profesores, había una tumbona con 3 adolescentes acostadas. Una de ellas parecía tener alas blancas de ángel que le salían de la espalda, pero bien podría tratarse de alguien que se dedicaba a la transfiguración humana. Esas cosas pasaban, después de todo, y él había oído hablar de fetichistas a los que les gustaban esas cosas. A los pies de la cama, vestido con ropa mugle informal, estaba sentado Sirius Black. Tenía un periódico doblado en las manos y observaba el gran comedor con curiosidad, sin parecer molesto por las 3 jóvenes acurrucadas junto a él, ni por los 2 gatos sobre ellas y el hada junto a sus cabezas. Se hizo un silencio por unos instantes, y dio la casualidad de que la profesora Minerva McGonagall fue quien lo rompió. Parecía que también se había concentrado en algo que le pareció bastante escandaloso, pues chilló a un volumen y un tono que normalmente solo Molly Weasley parecía capaz de manejar. Sirius Black. ¿Qué crees que haces con 3 adolescentes así? Fin del capítulo. Sirius se quedó paralizado un instante. Su mirada se fijó en McGonagall, antes de dirigirse a las 3 mujeres sentadas en el diván junto a él. Volvió a mirar a McGonagall y luego a las chicas. Deliberadamente, dejó el periódico que tenía en las manos en el lado del sofá al que tenía acceso y cruzó los brazos, formando una X. No, ni hablar, de ninguna manera, simplemente no, dijo. No me acusan de eso, simplemente está mal, y jamás consideraría salir con una de estas 3, sin importar la edad que tuvieran. No se mencionó que solo una de las chicas tenía menos de 1000 años. La chica de cabello morado, que yacía entre las otras 2, hizo un puchero y se incorporó. ¿No te importamos, Siri? Sorbió por la nariz en silencio, e incluso con esa extraña venda en los ojos, quienes la observaban podían imaginar fácilmente cómo se le humedecerían los ojos al anochecer. Creía que éramos cercanas, que éramos una familia. ¿Acaso no somos una familia después de todo? Su voz temblaba de depresión y rechazo, e irradiaba un síndrome del pájaro roto tan intensamente que incluso Satanás se sentiría conmovido, obligado a consolar a la joven. Sirius Black simplemente se estremeció. Basta, Harry, no estás ayudando en nada, dijo. Y puedo sentir el asiento vibrar con tu risa, así que guárdate las lágrimas de cocodrilo. Harry, preguntó Dumbledore, mirando a la chica de nuevo. ¿Harry Potter? La chica de cabello morado asintió. Ya veo, después de todo, nuestros 2 mundos son diferentes. Aquí, Harry Potter nació niño, el niño que vivió, mientras que usted es niña, señorita Potter. Supongo que Harry es el diminutivo de Harriet, ¿no? Reflexionó. Eso fue demasiado para la chica de pelo negro con gafas de sol que estaba acostada junto a Harriet, y se cayó del diván, riendo incluso al caer al suelo. La chica alada también tenía una leve sonrisa en el rostro, mientras sus hombros se estremecían levemente de alegría. ¿Nos presentas a tus acompañantes? Preguntó. Harriet se encogió de hombros. Claro. Este es Sirius Black, a quien al parecer conoces, y estas 2 chicas son bastante cercanas a mí. Son Ren/B y Alt. Esta enana es Oli. Eso último iba dirigido a la hada. Oye.
La que al parecer se llamaba Oji dejó ver su indignación por ese pequeño título. No soy una enana. Mides 30 centímetros, Oji, qué baja eres, respondió Harriet, secamente. Oji sopló, antes de crecer repentinamente, hasta que le faltaban unos 8 centímetros para llegar a los 4 pies. Estoy trabajando en eso, ya casi llego a los 4 pies, ¿ves? Harry abrazó a la hembra más baja, pero sin duda de proporciones adultas, pues estaba bastante, digamos, rellenita, y le dio una palmadita en la cabeza. Ya veo, seguro que solo te llevará un par de meses alcanzar la estatura adulta. Las mejillas de Oji se sonrojaron ante el contacto cercano, y con la concentración rota, se encogió hasta alcanzar solo 30 centímetros de altura, antes de posarse en el hombro de Harry y observar a todos en la sala. Su mirada se detuvo en algunos individuos en particular, y Dumbledore lo notó. Podría ser importante. Bueno, parece que tenemos una hija en lugar de un hijo, dijo James Potter, con la voz apagada mientras miraba a la chica. Estaba un poco ahogado al recordar a Larry muerto de este mundo, pero intentaba seguir adelante, intentando ignorar las heridas que la pérdida le había infligido. Sirius suspiró. No te dejes engañar, cornamenta. Harry es Harry, no Harriet Lily Potter, con los ojos rojos por todas las lágrimas que había derramado los últimos meses, le preguntó a Sirius. ¿Cómo que no le gusta su nombre completo? Pensó en Imadora Tonks, la metamorfomaga que odiaba su nombre de pila. No, me refiero a que no es Harriet, es Harry, es un chico. Sirius negó con la cabeza, con la voz ligeramente apagada por el golpe en la cara que se había dado cuando nadie se dio cuenta de que Harry era, de hecho, hombre. En serio, ese chico era demasiado guapo para su propio bien. ¿Qué? Hogwarts se estremeció ligeramente ante la avalancha de ruido. XXXXX Lily Potter observó a esta alternativa a su hijo, examinándolo detenidamente. Tenía los ojos enrojecidos, pues casi no había pasado un día sin llorar la pérdida de su primogénito. Cuando Dumbledore mencionó el ritual que quería realizar, una pequeña chispa de esperanza en su interior le dijo que, por improbable o incluso imposible que fuera, tal vez tenía la posibilidad de traer de vuelta a su propio hijo al mundo. Sin embargo, en lugar de traer a su hijo de vuelta de la tierra de los muertos, este, joven de cabello púrpura había sido llevado ante ellos. Se le podía perdonar que lo considerara una chica. Después de todo, era increíblemente hermoso, aunque había algo etéreo en él, algo inhumano, como si trascendiera el simple atractivo humano. Quizás era mejor así, susurró una vocecita en su mente. Si Harry realmente se hubiera parecido a su contraparte en este mundo, podría haber sentido que intentaba reemplazarlo, olvidar la muerte de su hijo original poniéndolo en su lugar. Eso sería imposible ahora. Todas las fotos de la casa que mostraban a su hijo volando en su escoba, jugando con los merodeadores en sus formas animagas, jugando con sus amigos, sentado bajo un árbol con su novia, y tantas más, eran de un niño de pelo negro, ojos verdes, bronceado y hombros anchos. Intentar superponer una imagen suya a este chico delgado, de cabello morado y ojos vendados, era un ejercicio inútil. Esto era mucho mejor, ya que le permitiría forjar una relación con él sin la persistente sensación de traición por haber reemplazado a su hijo. XXXXX al enterarse de que este aparentemente era su hijo, a James Potter le rondaron varias ideas. Una de ellas era que este Harry tenía una complexión excelente para el buscador. Otra era una pregunta sobre las inclinaciones sexuales de su hijo. No era normal que un hombre pareciera tan femenino, ¿verdad? James sabía que existían muchísimas pociones que podían cambiar la apariencia de alguien para siempre, pero estas solían ser usadas por mujeres de sangre pura de clase alta y rica para parecer más atractivas o jóvenes. Las pociones en cuestión eran caras y difíciles de preparar, ya que el más mínimo error podía causar cambios inesperados al consumirlas. James no sabía qué pensar al ver esta versión de su hijo. No era para nada lo que esperaba. Había pensado que Harry era Harry, y que sería igual al hijo que conoció y perdió. Pensó que llevaría a un chico de pelo negro a partidos de Quidditch, le haría bromas, se divertiría en su forma animada, le enseñaría el arte de la seducción y, con suerte, sanaría el vacío que le causó la prematura muerte del primer Harry. Eso simplemente no era posible. Aunque a esta versión de Harry le gustaba el Quidditch tanto como a su versión alternativa, aunque le gustaba hacer bromas, era demasiado diferente para ser su Harry. No podía engañarse, por mucho que lo intentara. Equiparar a su hijo con el chico que tenían delante era simplemente imposible. XXXXX Harry rió disimuladamente al ver las expresiones contradictorias en los rostros de varios individuos.
Obviamente, verlo y compararlo con el Harry Potter que todos conocían sería bastante chocante. Sin embargo, ayudaría al propio Harry. Si ya lo reconocían como diferente, sería menos probable que intentaran encajarlo en su imagen correcta del chico. Entonces, dijo, mirando a su alrededor. Entiendo que me han invocado, es bastante obvio. Lo que no entiendo es por qué, es normal secuestrar a gente al azar de realidades alternativas, arrastrar a cualquiera que estuviera cerca y luego dejarlos en medio de un grupo grande. Dumbledore sonrió, feliz de llegar al meollo del asunto. Mi hijo, no es tuyo. B y Altrouge lo interrumpieron al instante. El nuestro, y quizás el de algunos otros también, el Sirius Black, aún sentado en el borde de la tumbona, dio entre dientes mientras el tipo y el ancestro apóstol muerto se aferraban a los brazos de Harry. Todos los demás en el pasillo, algo desconcertados, parpadearon al unísono, sin saber qué interpretar. Bueno, entonces no es mi hijo, dijo Dumbledore lentamente, no acostumbrado a que la gente se comportara así con él. Harry, tenemos un problema que necesitamos que resuelvas. Verás, el señor oscuro Voldemort de este mundo mató a tu otro mundo y está dispuesto a traer tiempos oscuros al nuestro, así que te convocamos a ti, un héroe, para que mates a ese ser inmundo por nosotros. Harry se frotó las orejas. ¿Te acabo de oír bien? Preguntó. Voldemort mató a un chico de 14 años, así que creíste que la única respuesta aceptable era secuestrar a otro chico de otro mundo y convertirlo en un arma para deshacerte de tu propio problema. El ritual fue alterado para invocar a alguien que ya había derrotado a su enemigo, así que ya mataste a Voldemort una vez, un segundo intento no debería ser mucho pedir, ¿verdad? Dumbledore frunció el ceño levemente. Sin embargo, esperábamos a alguien un poco mayor. ¿Cuántos años tienes? ¿12? ¿13? Harry suspiró. Tengo 15 años. Quizás debería considerar transformarse en un cuerpo de aspecto mayor. Por muy cómodo que se viera, podía dar lugar a todo tipo de malentendidos. Por otro lado, era el cuerpo de Harry, podía hacerle lo que quisiera. ¿Cómo derrotaste al señor oscuro? Preguntó Fudge, él y varios otros representantes del ministerio finalmente apareciendo como es debido en este fic. Si lo supiéramos, quizás podríamos idear una estrategia o algo para detenerlo nosotros mismos. Harry tuvo que reconocerle a Fudge eso. Después de todo, era una idea bastante inteligente. Lástima que tuviera ganas de seguir troleándolos, sin mencionar que de todas formas no podían repetir su hazaña. Tuvimos un concurso de miradas, gané, respondió Harry. ¿Un concurso de miradas? Preguntó McGonagall con incredulidad. ¿De verdad esperas que creamos eso? Es la verdad, asintió Sirius. Aunque deja algunos detalles fuera, hay una razón por la que Harry usa esa venda. Una verdad a medias. Harry usaba su propia gorgona rompedora porque le gustaba. Ahora podía controlar sus ojos sin ella, después de que sus experimentos hubieran resuelto ese problema. Ah, ¿y qué razón podría ser esa? Preguntó Dumbledore. Algo que no te estoy contando, quizás. ¿Qué es esto, un interrogatorio? Respondió Harry. No, nada de eso. Dumbledore lo despidió con un gesto. Simplemente, comprensiblemente, tenemos curiosidad por saber cómo lo derrotaste antes, y si el mismo método funcionará de nuevo. Claro, si realmente lo derrotaste en un duelo de miradas, entonces no debería ser un gran problema para ti, ¿verdad? ¿Quién dijo que lo derrotaría por ti? Harry tuvo que contener la risa una vez más ante el silencio atónito que sus palabras habían causado. Por supuesto, el silencio no duró, y el caos absoluto se apoderó de todo el salón. Harry y quienes lo acompañaban se sentaron en una pequeña burbuja de calma proporcionada por su magia, mientras los aurores presentes, junto con los profesores, intentaban contener a los estudiantes presas del pánico. XXXXX Harry recorrió con la mirada el despacho de Dumbledore, observando lo diferente que podría ser del de su mundo natal. Hasta donde podía ver, las diferencias eran principalmente superficiales. La espada de Gryffindor estaba en la pared, y la añadió rápidamente a su ejemplar robado de un Limited Bladeworks. En este despacho no había la foto de la cena de Navidad de tercer año que el otro Dumbledore había colgado. Había otros cambios, pero esos eran los más notables, a pesar de su nimiedad. Sirius estaba sentado en una silla junto a Harry y también observaba la habitación. Mentalmente se revolvía de risa. El caos que se había desatado en el gran comedor cuando Harry preguntó por qué derrotaría a Voldemort por ellos, bueno, superó con creces la guerra de comida del merodeador del 76. Con razón habían decidido llevar las cosas a un ambiente más privado. Ahora observaba mientras todos en la sala observaban a Harry con atención.
Harry estaba sentado en una silla que había creado, aunque era más bien un pequeño sofá, con espacio de sombra para que B/B y Alt se acurrucaran a su lado, y los dos Lens estaban sentados en los brazos de dicha silla, mientras Oye se mantenía encaramada en el hombro de Harry. Por supuesto, 3 de los sirvientes de Harry también estaban presentes, aunque astralizados. Iria y Tamamo estaban apoyados en el asiento de Harry a ambos lados, mientras Jack observaba atentamente a los que estaban detrás de Harry, a quienes no podía ver directamente. Sirius no podía verlos, pero sabía que al menos estaban cerca. Sirius entonces volvió su atención a los que estaban en la sala. Dumbledore estaba allí, por supuesto, y también los 4 jefes de casa. El ministro de magia estaba allí, y también, Umbridge. Sí, su secretaria o algo así, estaba allí. Amelia Bones estaba presente, y también Rufus Scrimgeour, quien dirigía a los aurores bajo la dirección de Madame Bones. También había algunos aurores dispersos, 2 de ellos cerca del ministro, pero ignorémoslos por ahora y centrémonos en quién más estaba allí, que era prácticamente una selección de miembros de la Orden del Fénix de Dumbledore. Alastor Moody era uno de los que estaban detrás de Harry, a quien Jack vigilaba de cerca. Remus estaba de pie con Lily James, los 3 bastante cerca de Dumbledore. Por alguna razón aún desconocida, Molly Weasley estaba presente, y había alguien más de pie entre las sombras, una mujer, a juzgar por la silueta. Sirius era el único humano en la habitación capaz de interpretar las sutiles manifestaciones de emoción de Harry, bueno, sutiles en el sentido de que no las transmitía abiertamente. Nadie podría interpretar a Harry si se controlaba por completo, y se preguntaba por qué Harry dirigía tal diversión a la mujer oculta. Bueno, mire. Dumbledore se interrumpió cuando B/B y Alt estaban a punto de abrir la boca. Harry. Hizo hincapié en el nombre, y Sirius casi se rió a carcajadas al ver la ceja de Dumbledore, que se movía ligeramente. Ahora, Harry, puedes Por favor, préstame atención. Sirius miró a Harry y vio que tenía un libro abierto en su regazo. El libro parecía bastante extraño. Parecía estar hecho de algún tipo de piedra negra, obsidiana, y tenía bisagras doradas. Por lo que Sirius pudo ver, estaba escrito en jeroglíficos egipcios. Ese libro me parecía un poco familiar. Harry, ¿recuerdas esas películas que vi el otro día? Preguntó Sirius. Sí. Respondió Harry. ¿Es una réplica o el artículo genuino? Sirius estaba bastante seguro de que era lo segundo, pero qué esperanza tenía, maldita sea. Esto último. Ella, como podrías esperar, confía en mí para que lo cuide, ¿y quién sería tan estúpido como para darme un libro y no esperar que lo lea? Ah, también tengo su equivalente. La respuesta de Harry hizo que Sirius se estremeciera. ¿Por qué la muerte confiaría el libro de los muertos precisamente a Harry? Bueno, los mantendría a salvo, pero no había garantía de que no usara algo que encontrara en ellos, y quién sabe qué estaba escrito en esas páginas. Señor Potter, guarde eso y preste atención al director cuando le hable. Reprendió McGonagall a Harry. Harry suspiró, antes de que el libro en sus manos fuera envuelto por sombras, que luego desaparecieron, llevándose el libro con ellas. Entonces miró a Dumbledore, o al menos parecía estar mirando al anciano humano. Al menos su venda apuntaba en la dirección correcta. Señor Potter, Harry, ¿podrían explicarme lo que dijeron en el gran comedor? Me dio la impresión de que no les preocupaba Lord Voldemort, preguntó Dumbledore. ¿De verdad son tan insensibles como para dejar sufrir a inocentes? ¿Desde cuándo es mi trabajo mantener a raya a tu señor oscuro? Harry se encogió de hombros. Además, ¿qué pruebas hay de que sea un señor oscuro? Las realidades alternativas son todas diferentes, algunas un poco y otras más, así que yo sepa, Voldemort podría ser un trabajador de caridad con una pasión por rescatar gatitos huérfanos, y vosotros podríais ser monstruos devoradores de cachorros. Señor Potter, ¿cómo se atreve a acusar al director de ser algo más que el gran hombre que es? Reprendió McGonagall a Harry, mirándolo con severidad. Estamos intentando resolver un problema grave y usted está siendo deliberadamente inútil. A pesar de la venda que estorbaba, la mirada de Harry a la profesora de transformaciones fue suficiente para silenciar a la sala. Sus labios se apretaron en una fina línea y permaneció inmóvil mientras mantenía contacto visual con la mujer mayor. Cuando Harry habló, su voz suave y musical se llenó de un tono bastante diferente. Este era suave, delicado y peligroso. Sí, intentas resolver un problema. El problema es el método que elegiste. En lugar de enfrentarte al problema tú mismo, elegiste secuestrar a alguien más e intentas obligarlo a resolverlo por ti. Señor Potter, McGonagall intentó responder, pero no logró decir nada más.
Dime, dijo Harry, interrumpiéndola. Además de convocarme a mí y a los que vinieron conmigo, ¿qué cambios se han hecho? ¿Han aumentado el presupuesto del departamento de Aurores? ¿Se ha contratado a algún mago para eliminar la amenaza? ¿Se ha puesto precio a la cabeza de algún mortífago conocido? ¿Qué han hecho para garantizar la seguridad de la población? Amelia Bones dio un paso al frente en ese momento. Señor Potter, le aseguro que he hecho todo lo posible por mi departamento. Por razones de seguridad, no puedo decirle exactamente qué he hecho, pero sí puedo decirle que se han endurecido las restricciones, se ha elevado el nivel de alerta y he solicitado financiación para que mis aurores reciban más formación. Harry inclinó la cabeza en dirección al ministro. No podemos darles dinero que no tenemos. Exclamó. Se están subiendo los impuestos, pero el dinero no va a aparecer de la nada. Cuando tengamos el dinero, les aseguro que el primer departamento en aumentar su presupuesto será el Dingle. Para su ligera sorpresa, la atención de Harry fue captada por Filius Flitwick. El tono del semigorlin era serio, con una mirada dura en sus ojos. Como probablemente esperabas, los dementores se unieron al Señor Oscuro casi al instante. A finales del año pasado me esforcé por instruir a los estudiantes sobre cómo lanzar el encantamiento Patronus. He obtenido resultados sorprendentemente buenos, y ahora hay varios estudiantes capaces de practicar dicho encantamiento. Dumbledore asintió. Ha circulado una idea para practicar el hechizo. Un club que consiga encantamientos Patronus para luchar entre sí. El enfoque necesario para dirigir y fortalecer el Patronus sería una buena manera de aprender más sobre cómo regular la cantidad de magia que un estudiante utiliza en sus hechizos. Quizás podrías aprender el encantamiento y unirte al club. Harry sopló. Ya conozco el encantamiento Patronus. Lo aprendí hace años. Por algo soy conocido como el Archivo Infinito, después de todo. ¿Archivo Infinito? Preguntó Lily Potter confundida. ¿Un Patronus corpóreo? Preguntó Flitwick con curiosidad, al mismo tiempo que su antiguo alumno. ¿Podrías mostrárnoslo? Mi Patronus es un poco grande para mostrárselo aquí, pero no es pequeño, y tiene una forma bastante distintiva, respondió Harry al profesor de encantamientos. Sirius fue quien respondió a la pregunta de Lily. Sí, a Harry lo llaman el Archivo Infinito, entre otras cosas. Obtuvo ese título por la enorme cantidad de conocimientos que ha asimilado. Lo sabe todo, desde historia hasta matemáticas y literatura, y en cuanto a magia, bueno, no creo que haya un solo hechizo que Harry no conozca y sea capaz de lanzar. Su orgullo por Harry se hizo evidente al decirles eso, resoplando y sonriendo ampliamente. Lo dudo mucho, intervino Severus Snape con una leve mueca de desprecio. ¿Un mocoso que ni siquiera ha hecho sus timos recibe semejante título? ¿Estás seguro de que no te fascina su primer título? Ya vimos lo que le pasa al niño que vivió. No es el niño que vivió 2 veces, y con razón. Harry se encogió de hombros. No estoy aquí para hacerte pensar una cosa u otra, estoy aquí porque me secuestrasteis, algo que parece desaparecer de esta conversación, casi como si estuvierais evitando el tema y tratando de descargarme vuestro problema con Voldemort. Harry miró a todos a su alrededor con una ceja levantada. Aún no hemos demostrado que sean los buenos, añadió con profundo desdén ante la mención del concepto de bien. Su creencia personal era que el bien y el mal eran cuestión de perspectiva. Después de todo, lo que para unos es héroe para otros es villano. Intentamos resolver nuestro problema con Voldemort. Esa es la razón por la que te convocamos. Dumbledore parecía estar llegando al límite de sus fuerzas, y sus palabras eran un poco más duras que antes, y su máscara de abuelo se estaba desvaneciendo ligeramente. Como dije antes, ¿qué motivación tengo para hacerlo? Respondió Harry con indiferencia. ¿Qué razón tengo para matar a alguien por ti? Suspiró Harry. Pareces estar sufriendo una especie de delirio que te hace creer que simplemente haré lo que me digas, sin hacer preguntas, y punto. Lamento decirte esto, pero el mundo no funciona así. Señor Potter, estamos intentando ser razonables con usted, empezó a decir McGonagall antes de ser interrumpida por el chico de pelo morado. ¿De verdad es razonable? Preguntó Harry, con la voz aún más baja, provocando un escalofrío en todos los presentes al notar un atisbo de malicia en su tono. La temperatura pareció bajar rápidamente, y las sombras parecían danzar fuera de la vista. ¿Cómo es razonable secuestrarme de mi propia realidad y esperar que te ayude? No, ni siquiera esperas que te ayude, esperas que simplemente, ¿qué? Chasquee los dedos y arregle todo, ¿es eso? Harry se recostó en su asiento, con B/B y alta acurrucándose cerca de él. También está el asunto de cómo regresaría a casa.
La invocación solo atrae algo hacia ti, y el destierro solo lo aleja. No hay forma de que me guíes de vuelta a mi mundo, así que, ¿qué vas a hacer al respecto, si se puede saber? Sirius sabía que el chico solo les estaba dando la lata. No le era precisamente difícil volver a casa, después de todo, llevaba años viajando entre mundos. Sin embargo, no necesitaban saberlo, y estaba deseando ver sus caras cuando Harry finalmente revelara que podía usar el caleidoscopio, aunque con mucha menos habilidad que Selvage. Dumbledore intentó abrir la boca, pero Harry lo ignoró de inmediato. ¿Cómo propones hacer eso, que es imposible con tu magia? ¿Cómo sugieres que pueda regresar a mi mundo, a mi hogar, a mi familia? Eres tan egoísta como para creer que no importan en el gran esquema de las cosas. Interrogación de cierre, pero tus padres están aquí, Harry. Dumbledore señaló a Lily y a James Potter. Aunque seguramente habrá pequeñas diferencias, estoy seguro de que podrías llegar a quererlos tanto como siempre. No siento ningún cariño por James ni por Lily Potter. Las palabras de Harry sorprendieron a todos. Después de todo, nunca tuve la oportunidad de conocerlos. Ninguno de mis padres biológicos sobrevivió a ese ataque de Ayoen, y crecí con otras personas, atesorándolos, y aunque puedo reconocer a esos dos, simplemente no son quienes me criaron. Mucha gente se volvió hacia Sirius en ese momento, y el perro animago alzó las manos en señal de rendición. Yo tampoco crié a Harry. Cuando James y Lily fueron asesinados, yo estaba furioso y fui tras la rata. Por desgracia, la rata fue más lista de lo que esperaba, y me incriminaron por su crimen, así como por su asesinato y el de 12 muggles cuando fingió su muerte. Me encerraron en Azkaban sin juicio durante 12 años. De hecho, se podría decir que solo conozco a Harry desde hace un año. Entonces, ¿quién crió a Harry? Preguntó Lily con voz débil y baja. Ahora mismo no importa, respondió Harry. Basta con decir que crecí con mi propia familia, viví mi vida. Vaya, incluso maté al Voldemort de mi mundo, y ahora, justo cuando las cosas se están calmando, me apartas de ellos con tanta rudeza y quieres que sea tu soldadito de plomo. Si tuviera una razón para luchar contra Voldemort, lo haría, pero no la tengo, y punto. ¿De verdad eres tan monstruo que ya no defiendes a los inocentes? Preguntó Dumbledore. ¿Eres tan cruel que la idea de que la luz sea eclipsada por la oscuridad no te mueve a actuar? ¿Dónde está el Harry Potter que todos conocemos y amamos? ¿Dónde está nuestro Salvador? Bien, punto 1, ¿por qué los inocentes no pueden defenderse? A eso hay que sumarle que la tarea de las fuerzas del orden es lidiar con terroristas. Segundo punto de la lista. ¿Luz? ¿Oscuridad? ¿Acaso vives en una especie de novela de fantasía? El mundo no es tan blanco y negro, y asumir que la luz es buena y la oscuridad es mala es el pensamiento de los ignorantes y los niños. En cuanto al Harry Potter que conoces y amas, por lo que dicen, parece que está muerto, y yo no soy un sustituto, ni algo tan ridículo como un salvador. Harry puso los ojos en blanco ante esa última palabra. Todos guardaron silencio un momento, pero parecía que Dumbledore iba a intentar imponerse y meter a Harry en el puesto que quería. Se hace tarde, y seguro que todos están cansados, dijo el director. ¿Por qué no nos vamos a casa a dormir un poco? Seguro que podemos solucionar cualquier problema que tengamos mañana. Hubo algunas quejas, pero el consenso general parecía ser general. Los empleados del ministerio fueron los primeros en irse. Fudge atravesó la Red Flu con 2 aurores a su lado. Algunos fueron enviados primero y otros lo siguieron inmediatamente después. Curiosamente, la tal Umbridge se quedó atrás. Harry permaneció en su asiento y levantó una ceja por encima de la venda cuando Dumbledore intentó ahuyentarlo para que se fuera a la cama. Aún no me has dicho dónde dormiré mientras esté aquí, le dijo a Dumbledore. Y ahora mismo no tengo más ropa que la que llevo puesta, y lo mismo ocurre con los demás. Vaya. Tu cama en la torre de Gryffindor te espera. ¿Esperabas alojarte en otro lugar? Le preguntó Dumbledore. Los profesores, que aún no habían salido de la oficina, escuchaban la conversación o, en el caso de Severus Snape, añadieron sus propias palabras mordaces. Una residencia de estudiantes normal no es suficiente para el niño que vivió. Se burló. ¿Esperabas un trato especial, una habitación para ti solo y un montón de elfos domésticos para tu uso personal, quizá? Si ni siquiera vas a hacer el trabajo para el que te llamaron, ¿por qué deberíamos desvivirnos por ti? Nunca dije eso, así que deja de meterme palabras en la boca, replicó Harry a Snape, con un dejo de irritación en la voz. En cuanto a Gryffindor, ¿quién dijo que me eligieron en esa casa? Que mi otra casa en este mundo fuera una no significa que yo también lo fuera. En ese caso, supongo que una selección sería lo mejor.
Dumbledore parecía complacido, mientras levantaba el sombrero seleccionador de un estante alto y lo colocaba en su escritorio, frente a él. ¿Qué te parece, sombrero? ¿Estás dispuesto a seleccionar a Harry para que se encuentre en la casa correcta? El sombrero suspiró. Ponme en su cabeza, veamos dónde está. Aún no se habían marchado todos los profesores, y los que iban camino a la puerta se detuvieron y observaron a Harry con curiosidad. Varios parecían intentar identificar el símbolo en su frente, antes de que le colocaran el sombrero, ocultándolo de la vista. ¿Qué demonios es esto?, gritó el sombrero inmediatamente después de intentar acceder a la mente de Harry. ¿Qué? Dumbledore se animó, pues creía que el sombrero simplemente arreglaría a Harry, no reaccionaría como si le hubieran prendido fuego. ¡Qué interesante! ¿Le pasa algo? Todavía no he podido entrar en su mente, respondió el sombrero seleccionador. Es su estructura lo que resulta tan extraño. Me he sentado sobre muchas cabezas, millones de magos y brujas, de todas las épocas. Incluso me he sentado sobre las cabezas de magos 7 veces en mi existencia, y una vez sobre la cabeza de un ancestro apóstol muerto. Cada mente es diferente, pero todas tienen similitudes. Esta no se parece a la de un mago, ni siquiera a la de un mago. Tiene algo así como el ego de un apóstol, pero nada más, es simplemente indescriptible. Me gusta. ¿Te gusta?, preguntó Dumbledore, algo estupefacto. Sí, me gusta, respondió el sombrero. Es nuevo e interesante, ¿por qué no me iba a gustar? Harry sintió que el sombrero intentaba atravesar sus defensas mentales, pero en lugar de dejarlo pasar como lo haría con el sombrero seleccionador, con el que estaba más familiarizado, lo detuvo en seco. Una sorpresa inmensa recorrió el sombrero ante eso, pues nunca antes lo habían detenido. Siento la diferencia entre este sombrero y el del otro mundo, dijo Harry, examinando la magia que lo unía. A diferencia de su homólogo, no está obligado a guardar los secretos de quienes leen sus mentes, ¿me equivoco? Dumbledore parpadeó. Claro que es así. El sombrero seleccionador puede descubrir las intenciones de cualquiera y transmitir cualquier cosa que encuentre. Eso tiene sentido. Si encuentra a alguien que represente una amenaza, puede hacérnoslo saber, lo que lo convierte en un objeto muy valioso. Ahora, vamos a clasificarte. No puedo, respondió el sombrero. No puedo acceder a su mente. Parecía frustrado, y Harry supo por qué. La oclumancia regular sería inútil contra el sombrero. La mente de ningún mago podría resistirlo por mucho tiempo. La mente de Harry, sin embargo, era bastante extraña. Como había dicho el sombrero seleccionador, su mente no estaba estructurada como la de un mago. Si pensáramos en las mentes en términos arquitectónicos, la mente de un humano normal sería una casa adosada común y corriente, la de un mago sería una mente aislada, y la de un mago seguramente tendría un sótano o algo similar. La mente de un apóstol muerto sería como un pequeño castillo, o quizás una mansión, mientras que la de un tipo se asemejaría más a una serie de pasadizos subterráneos sinuosos, como un nido de abejas. La mente de Harry era un bosque de árboles casi muertos, con las ruinas de un antiguo gran castillo esparcidas por todas partes, y ríos de interminables maldiciones serpenteando entre ellas. Acechando por el bosque se encontraban diversas creaciones mentales de Harry, desde lobos y serpientes hasta murciélagos y pájaros. Por supuesto, también había un sinnúmero de sus patronus de asesinato de primates, por no mencionar las diversas trampas y otras desagradables sorpresas para cualquier invasor. Claro, eso era solo lo que Harry sabía que estaba allí. Sabía que fantasma en serie, tirano, sueño o destrucción y sombra del corazón habían formado sus propias pequeñas adiciones y cambios en varias partes de su mente, y su conexión con el vacío también estaba presente, así que Harry no sabía realmente cómo era su mente. Si crees que voy a dejar que algo entre en mi mente sin ninguna garantía de que, A, no lo toque, y B, no le diga a todo el mundo lo que encuentre, eres un idiota, dijo Harry con indiferencia. No soy tan estúpido como para permitir que eso pase. Vamos, Harry, estoy seguro de que no tienes secretos profundos y oscuros que el sombrero seleccionador pueda compartir con nosotros. Simplemente déjalo entrar y podremos ordenarte en una casa, lo persuadió Dumbledore, preguntándose qué podría decirle el sombrero más tarde. Si bien los secretos profundos y oscuros tenían su utilidad, el simple hecho de saber cómo pensaba una persona ayudaba mucho a comprender cómo guiarla en una dirección determinada. Deja de reírte, cachorrito, lo reprendió Harry, conjurando una palangana de metal sobre un Sirius Black que reía a carcajadas, que cayó y le dio un golpe en la cabeza antes de desaparecer.
En cuanto a secretos, tengo un montón, y no le confiaré ni uno solo a este pedazo de tela encantada. El sombrero seleccionador, sentado sobre la cabeza de Harry, refunfuñó, en parte porque lo llamaban tacaño y en parte porque Harry no lo dejaba entrar en su mente. ¿Qué tal un juramento? Preguntó el sombrero. Juro que solo les diré a qué casa perteneces y nada más, y me dejas examinar lo que tienes en mente. ¿Qué clase de juramento harías y qué consecuencias estás dispuesto a arriesgar? Preguntó Harry de inmediato. ¿Qué tal un juramento de silencio? Si hiciera ese juramento, sería literalmente incapaz de hablar de ti en absoluto, además de una prohibición total de comunicación, y eso me impediría intentar transmitir información incluso con gestos de pantomima, sugirió el sombrero. Si además incluyes una restricción a la transferencia de información, lo aceptaré, con las consecuencias, ¿qué tal por el poder que encarno y las maldiciones que llevo? Si intentas romper el juramento, quedarás sujeto a mi magia, antes de sufrir la destrucción final. Sí, después de que el sombrero pasara por su mente, sabría lo que significaría ser atacado por las maldiciones de Angra Mainyu, y no sería nada agradable. Muy bien. El sombrero asintió y le entregó a Harry su juramento. Una vez que Harry se aseguró de que el juramento fuera lo más vinculante posible, e incluso lo reforzó con su propio poder divino, ¿quién lo hubiera dicho? Permitió que el sombrero entrara en su mente. Quienes observaban cómo el sombrero analizaba la mente de Harry se sorprendieron bastante de cómo actuaba mientras intentaba analizarlo. El sombrero, aunque era solo un trozo de tela, era notablemente expresivo. Sus reacciones iban desde la incredulidad hasta la diversión, la confusión y el horror absoluto. Después de un rato, el sombrero tragó saliva con dificultad. Ahora veo que fue una experiencia sin duda interesante. Entonces, ¿en qué casa será seleccionado Harry? Preguntó Dumbledore. El sombrero guardó silencio unos segundos antes de decir, no lo sé. McGonagall parpadeó sorprendida, al igual que muchos de los que aún estaban allí. ¿Qué quieres decir con no lo sabes? Preguntó. Seguro que encaja en al menos una de las casas. Sí, lo es, respondió el sombrero seleccionador. Es ideal para todas las casas. Es intrépido, capaz de afrontar cualquier tarea sin dudarlo. Es leal a quienes se han ganado su amistad, dispuesto a hacer lo que sea por ellos. Es inteligente, por Merlín, su inteligencia supera cualquier límite razonable. En cuanto a su astucia, bueno, sin duda es capaz de moldear las situaciones a su antojo, cuando se molesta en usar la sutileza. Entonces, ¿en qué casa lo pondrás? Preguntó Dumbledore una vez más, esta vez con un poco más de insistencia. No lo sé. Respondió el sombrero. Podría clasificarlo en cualquier lugar, y no tiene preferencias ni prejuicios en particular. Entonces quizás simplemente debería ser puesto en Gryffindor, ¿nos permitirá? Comenzó Dumbledore, pero el sombrero lo interrumpió. Insiste en Gryffindor una vez más y lo pondré en Slytherin solo para fastidiarte. Gruñó el sombrero. Aquello era una mente única, y estaría en problemas si el director encasillara a Harry como un héroe genérico de la luz. No es que eso funcionara con Harry precisamente, su sentido de la moral estaba un poco torcido. Pero, Dumbledore intentó hablar de nuevo, pero fue interrumpido una vez más. Slytherin. Gritó el sombrero. Listo, ya está resuelto. Genial, ¿ahora puedo dormir un poco? Preguntó Harry, fingiendo cansancio. Supongo que sí, señor Potter, dijo McGonagall, apuntándolo con su varita. Harry arqueó una ceja al ver que no pasaba nada, y vio cómo fruncía aún más el ceño al intentar lanzar un hechizo de nuevo, con el mismo resultado. ¿Por qué no funciona? Masculló. ¿Qué intentas hacer? Preguntó Harry. Estoy intentando transformar tu atuendo en una túnica práctica con los colores de Slytherin, le dijo McGonagall. Por alguna razón, no funciona como debería. ¿Llevas piel de dragón? No, mi abrigo es de piel de basilisco. Harry se encogió de hombros. Y mi ropa está protegida hasta límites ridículos, así que la transfiguración no servirá de nada a menos que tengas la magia de un dragón fantasmal para respaldar tus hechizos. Además, hace años que no me pongo una túnica, y no pienso cambiarla ahora. ¿Piel de basilisco? McGonagall no fue el único que se atragantó con eso. ¿Y qué era eso de no llevar túnica? No importa. Ahora, creo que me voy a la cama, si no te importa, respondió Harry, y antes de que nadie pudiera detenerlo, logró escabullirse por la puerta, acompañado por sus compañeros, salvo Sirius. Todos se quedaron atónitos ante la abrupta partida, salvo Sirius, quien notó que la irritación de Harry comenzaba a crecer.
las chicas probablemente lo calmarían antes de mañana. Bueno, Harry está resuelto. Sirius atrajo la atención de todos. Ahora, dos cosas. ¿Qué voy a hacer aquí y dónde está mi suplente? Preguntó esto último con una mirada de ligera decepción mezclada con miedo, preocupado por el lugar que ocuparía su contraparte en este mundo. Remus vio la preocupación de Sirius y le dedicó una pequeña sonrisa. No te preocupes, Pax, no estás muerto ni nada. Saliste a hacer algo, Dumbledore te lo pidió, pero deberías volver en unos días. Sirius captó la indirecta. Dumbledore lo había enviado en una misión para la Orden del Fénix. Dumbledore continuó. En cuanto a dónde puedes alojarte, estoy seguro de que una de las habitaciones de invitados debería bastar, aunque no estoy del todo seguro de qué podrías hacer mientras estés aquí. Le preguntaría a Sirius si se uniría a la Orden en otra ocasión, cuando quienes no estuvieran afiliados a ella no pudieran oírlo. Antes de nada, sin embargo, ¿hay algo que quieras compartir sobre Harry, algo que nos permita, a nosotros y a sus padres, comprenderlo mejor? Preguntó Dumbledore. Debes entender que nos quedamos bastante desconcertados, ya que, si bien esperábamos que Harry fuera diferente, bueno, parece ser una persona completamente distinta. Remus asintió. Sí, me lo he estado preguntando. Me ha puesto bastante nervioso verlo, sobre todo por cómo hace reaccionar al lobo. Todos están recibiendo reacciones de mi lobo, y eso me insta a tener cuidado con ellos, incluso esos dos gatos. Sirius se encogió de hombros. Ese es el secreto que Harry debe contar, no el mío. No voy a revelar nada que a Harry no le guste que sepas. Debo decir que Alt es su mejor amigo, pero valora las opiniones de algunos otros, e intentar influenciarlo de una forma u otra es una muy mala idea. Sirius se estremeció. Créeme cuando te digo que no quieres que se enoje contigo. Oh, ¿es un bromista como su padre? Remus sonrió. Sirius negó con la cabeza. No, Harry puede ser mucho más cruel e ingenioso que James, y tiene muchas más opciones. Sirius se estremeció de nuevo. Sin mencionar a todas las chicas dispuestas a proponer sus propias sugerencias. Algunas son casi tan aterradoras como Harry cuando pierde los estribos. Podemos hablar de esto por la mañana, los interrumpió Dumbledore. Parece que algunos miembros de nuestro grupo están indispuestos, así que dejarlo todo para esta noche probablemente sea lo mejor. En ese momento, Dumbledore miró a James Potter y a Severus Snape. ¿Mi hijo, un Slytherin? Repetía James una y otra vez. El pensamiento no parecía penetrar en su mente. Para ser justos, el estado actual de Snape era, si es posible, incluso peor. Sirius juraría que podía oír a Snape murmurar en un murmullo atónito. Un Potter, Slytherin. Slytherin, Potter. Fin del capítulo.